7. Análisis de la guía de los descarriados. Propónese esta obra reintegrar al redil de la fe y devolver la paz del espíritu a los que se descarriaron, así a los despeñaderos de la perplejidad y la duda, ya por haberse formado erróneo concepto de la revelación profética y de las doctrinas religiosas, ya por haber aplicado incorrectamente los conocimientos científicos y métodos filosóficos. No precisa decir que el tema es eterno, como las inquietudes y agonías del alma humana. Dedicó Maimónides la guía de los descarriados a su discípulo el poeta y filósofo R. Joseph Lbn Acnin, que, luego de haber adquirido de otros maestros algunos conocimientos relativos a problemas metafísicos, llegó a estar confuso y descarriado, aunque sin dejar de afanarse todavía por resolver sus dudas y dificultades. La guía no se dirige a todos los hombres. Bástele al vulgo la fe y los símbolos de la verdad revelada, que el conocimiento esotérico es manjar reservado para los que, luego de haber cumplido sus deberes morales y religiosos, siguen con aprovechamiento y acierto las disciplinas filosóficas. No espera el autor que su obra disipe las dudas todas de las almas que la estudien y entiendan, sino simplemente librarlas de muchas de sus tribulaciones y guiarlas para que, hollando con rumbo cierto el sendero de la sabiduría, puedan llegar por sí mismas al santuario de la verdad, donde se goza la paz del alma. El conocimiento, en el sentido humano de la palabra, no es para Maimónides simple juego del ingenio o mero pasatiempo y ejercicio de la razón. Los agudos y procaces, los listos, harán bien en reservar su chispa para lucir en las tertulias sociales y literarias. Pero en bien propio y de la humanidad será mejor que se detengan ante el umbral del templo del verdadero saber, parte primera. Capítulo 5. El conocimiento filosófico es cosa de hombres, no solo de intelectuales, como apasionada y violentamente volvió a descubrirlo don Miguel de Unamuno, tras una era filosófica durante la cual los que no tenían nada más que inteligencia habían asolado, saqueado y talado el huerto secreto de la sabiduría espiritual. Es cosa probada que la conducta moral representa una como preparación para el progreso de la inteligencia, y que solo el hombre de carácter puro, sereno y firme puede alcanzar la perfección intelectual. Esta ciencia se distingue de la medicina o de la geometría en que no todo el mundo es capaz de llegarse a ella. Ningún hombre puede estudiarla con aprovechamiento si carece de preparación moral, integridad y rectitud. Día, parte primera, capítulo 34. El método de Maimónides consiste, pues, en un ejercicio y consagración de todas las facultades humanas, y los que por demasiado hervor de la sangre no acierten a convertirse en morigerados varones, humildes de corazón y dueños de su temperamento, o los que no puedan prestar la atención debida o la sabiduría, por exceso de afanes y quehaceres mundanos, harán bien absteniéndose de este manjar delicado, como el niño de tomar alimento sólido o de acarrear desmesurado peso. La guía ha sido distribuida por el autor en 3 partes con sendas introducciones y 76, 48 y 54 capítulos respectivamente. Pero en realidad consta de diversos tratados, entremezclados a veces, conducentes todos ellos a un mismo fin e inspirados en una misma doctrina orgánica. Si el debido respeto que merecen la tradición y la ciencia del autor no nos lo hubiera vedado, habríamos redistribuido la guía de los descarriados en los siguientes 13 tratados. Tratado primero, del lenguaje alegórico de las escrituras. Conságranse al estudio de este problema muchos capítulos de la primera parte y algunos de la segunda y tercera. Fundamentase la doctrina de este tratado en el antiguo dicho de los rabis: la escritura habla con el lenguaje de los hombres. Como este lenguaje está formado de un elemento material, el sonido, y de otro espiritual, el pensamiento, toda expresión e interpretación de la palabra constituye necesariamente la revelación y desentrañamiento de un símbolo o alegoría. La palabra no es solo la voz, ni solo la idea, sino la unidad esencial de ambas. Toda voz, además de ser una vibración material y sensible, tiene un doble significado. El literal que se aplica a un objeto exterior, sus acciones o accidentes, y el figurado y poético que expresa, mediante alguna misteriosa semejanza, las realidades espirituales.
Los profetas, cuando se dirigen a los hombres en el lenguaje humano, lo hacen por medio de voces o signos que necesitan ser interpretados para convertirse en palabras, y descifradas sus alegorías y figuras para revelar el verbo. Las escrituras hablan de Dios, que es uno, incorpóreo y sin atributos añadidos a su esencia, con las mismas voces que se aplican a los seres corporales, múltiples y con diversidad de atributos. Pero no hay otro lenguaje, de donde la palabra ha de ser por necesidad esotérica. Recuerdo haber oído a don Miguel de Unamuno decir en son de menosprecio para la lengua vasca, que la palabra espíritu se expresa en ella con una voz que significa apetito. Por donde, añadía, con tanta agudeza como impropiedad, que el Espíritu Santo se había de llamar en vasco el Santo Apetito. Mentira parece que filólogo tan eminente olvidara en esta ocasión que todas las voces con que nombramos al espíritu significan también originariamente un ser material o uno de sus accidentes. Alma, que viene de animus o anemos, es el viento. Espíritu, procede de la raíz spir, que quiere decir fuego, y por extensión el calor vital y la respiración. Hasta Dios parece que en sánscrito quería decir luz o resplandor. La guía de los descarriados ofrece inagotable caudal de erudición a este respecto. Concretamente, por lo que se refiere a la palabra rúa, alma, véase capítulo 40 de la primera parte. Por eso digo yo que la palabra tiene que hacerse poesía cuando quiere expresar el conocimiento o los anhelos espirituales, y el lector, poeta, si quiere entenderla. Tal es la razón de que la inteligencia haya menester de un lumen especial para descubrir el triple sentido oculto que se revela bajo la letra, es a saber, el sentido alegórico, donde se manifiesta lo que precisa creer; el sentido moral, donde se aprende cómo hay que vivir; el sentido analógico, donde se reconocen las leyes mediante las cuales el hombre se ha de unir a Dios. San Buenaventura, de Reductione Artium et Theologiam. Tratado 2. De la verdad revelada y de la racional. Conságrase a esta materia los capítulos 21 al Exxvi y otros de la guía. Por extenso hemos hablado del tema en el apartado tercero del presente estudio preliminar, y a lo que allí dijimos nos atenemos. Tratado 3. De los atributos y de la esencia de Dios. Trátase de esta materia singularmente en la parte primera, y es uno de los más profundos y sutiles de la filosofía maimónica. Nuestro conocimiento racional de Dios está formado de negaciones. Cualquier atributo positivo que añadamos a la esencia de Dios oscurece más que alumbra el conocimiento que la razón puede alcanzar del Ser Supremo, porque cualquier cosa que digamos de Él, vida, poder, sabiduría, voluntad, no guarda semejanza alguna con la noción que tenemos de estos atributos. No hay nada de común, en ningún sentido, entre los atributos que se predican de Dios y los que se refieren a nosotros, ni hay entre ellos otra afinidad que la de las palabras capítulo 56, parte primera. Dios vive sin atributo de vida. Conoce, sin atributo de conocimiento. Es omnipotente sin atributo de omnipotencia, y sabio sin atributo de sabiduría. En él todo se reduce a una sola y la misma esencia. Parte primera 57. Esta doctrina fue adoptada por Santo Tomás y por San Buenaventura, transcribiendo palabras de Maimónides, aunque no la había ignorado San Agustín. Todo el conocimiento es en Dios actual, siendo el inteligente, lo inteligible y lo inteligencia una y la misma cosa. En cambio el conocimiento del hombre es una veces actual y otras potencial, y no puede compararse al de Dios. Todos los atributos que se predican de Dios en la Escritura se refieren, no a su esencia, sino a sus obras, para que por las perfecciones y maravilla de la creación, podarnos vislumbrar, sin llegar a entenderla, la omnipotencia, omnisciencia, eternidad y bondad del Creador, pero todo cuanto digamos después con palabras no hace más que oscurecer en vez de comunicar, el conocimiento de la esencia divina. La doctrina había sido ya enseñada por San Isidoro en el capítulo 4 de sus Sentencias. Por la belleza de las criaturas ascendemos al conocimiento de la belleza del Creador, rastreando por lo corpóreo lo incorpóreo, por lo visible lo invisible, aunque la hermosura de las cosas creadas no tenga paridad con la de su Hacedor. Etc. Tratado 4. De los nombres de Dios.
Ocupa los capítulos 61 al 64 de la primera parte, el 53 de la segunda, y otros. Muy en cuenta lo debió tener nuestro fray Luis de León para escribir su Tratado de los Nombres de Cristo. Conocido es que el sabio salmantino padeció cautiverio en la Inquisición por achacarle sus enemigos y delatores antecedentes judaizantes. Los nombres que Maimónides estudia indican que Dios es el que es, el que se basta, el eterno, la roca, en suma, la esencia inmutable y permanente que es de sí, en sí y por sí, y sin la cual no podrían existir ni durar los seres contingentes y creados. El nombre propio de Dios no encierra ninguna otra idea más que la de su existencia. La absoluta existencia incluye la idea de eternidad, esto es, de la necesidad del existir. Capítulo 63, primera parte. Tratado 5. De la doctrina y métodos del Kalam. Nos da a conocer esa curiosísima escuela filosófica del Islam, con sus orígenes, proposiciones, métodos y aberraciones. La flaqueza del Kalam consiste, a juicio de Maimónides, en que solo reconoce a Dios como agente, pero no como forma y designio del universo. Si Dios es solo agente, entonces la demostración de la existencia de Dios depende de que previamente se haya demostrado la existencia del acto de la creación. Pero como esta verdad revelada no es susceptible de prueba filosófica, resulta vana toda la complicada arquitectura dialéctica de los motacálimes, pues que en último extremo todo se reduce a una declaración de fe. Contaban los motacálimes con muchos secuaces en las comunidades cristianas, islámicas y judías. No deja de ser curioso que Maimónides advierta, por una parte, la deficiencia de concebir a Dios como mero agente, y no al mismo tiempo como forma y designio del universo, y que, por otra, hable con menosprecio del dogma de la Trinidad de los cristianos, que es precisamente esa concepción de Dios uno y trino, uno en esencia, trino como autor, idea y designio de la creación, como lo expone San Buenaventura en su bellísimo tratado de Itinerarium Mentis ad Deum. Tratado 6. De la metafísica de Aristóteles. Dedícanse al aristotelismo la introducción y los primeros capítulos de la segunda parte, y diversos pasajes diseminados por toda la guía. Ya hemos explicado en el apartado tercero de este estudio preliminar en qué consiste el aristotelismo provisional de Maimónides, que acepta el método de los peripatéticos, pero no su metafísica. El sistema propio de Maimónides consiste en lo siguiente. A. Establece el dilema axiomático de que el universo o es eterno o ha sido creado. B. Si fuese eterno, se demostraría con el método aristotélico la existencia de Dios. C. Si ha sido creado y tuvo principio, debe necesariamente existir una causa y razón de su existencia, pues que lo que ha tenido principio no puede ser la causa del empezar y debe ser referido a otra causa, que es Dios. Maimónides coincide con Aristóteles en que la filosofía debe fundarse sobre la física y la lógica, esto es, sobre las ciencias de la naturaleza y del conocimiento, y no sobre proposiciones inspiradas en el deseo de probar esta o la otra doctrina. Pienso que Temistio tenía razón al decir que no se pueden adaptar las propiedades de las cosas a nuestras creencias, sino que son nuestras creencias las que deben adaptarse a la realidad del ser. Capitán 71, primera parte. La física de Aristóteles había sido ya enmendada en tiempos de Maimónides por los filósofos árabes, como Abu Bekr ibn al-Saig, Abu Nasr al-Farabi, y al-Kabisi. Más tarde, los progresos de la ciencia moderna han elaborado teorías físicas completamente distintas e insospechadas por el maestro del Liceo. Pero las conclusiones metafísicas a que éste llegaba son igualmente lógicas y válidas, y se pueden sostener con igual fundamento aplicando los métodos que empleaba Maimónides a las concepciones de la moderna física, pues en nada se altera el carácter contingente del universo material porque éste sea un conjunto vastísimo de soles y nebulosas, en vez del sistema geocéntrico de las esferas envueltas y movidas por el arabot. La minuciosidad taxonómica de las ciencias actuales, el caudal casi monstruoso de datos que clasificamos y atesoramos en nuestro siglo, en poco o en nada modifican la contemplación general y la visión panorámica del universo.
el que se entretuviera en contar, describir y catalogar todas las piedras, hojas, animúnculos y sabandijas de un lugar determinado, no demostraría conocer el paisaje mejor que el artista que lo ve y lo reproduce en la hermosura armónica del conjunto. Las estrellas hablan de Dios al espíritu del hombre, lo mismo si éste las contempla con los ojos de Abraham en las mesetas cirámicas, que con la mirada de Fray Luis en la huerta de Salamanca, o con el más potente telescopio. En el capítulo 11 de la segunda parte, ya se anticipa el argumento de que las conclusiones metafísicas serían idénticas, lo mismo si las estrellas fijas forman una esfera, que sí tienen todas ellas diferentes centros. Tratado 7. De si el universo es eterno o ha sido creado. Componen este tratado los capítulos 13 a 18 de la segunda parte, y otros. Luego de aceptar provisionalmente la eternidad aristotélica del universo, Maimónides le opone la teoría de la creación. Dice que ni una ni otra pueden ser probadas por la razón, en vista de lo cual opta por el creacionismo. A. Porque la eternidad del mundo es indemostrable, B. Porque la creación le parece más aceptable y excelente, y C. Porque así lo enseña la verdad revelada. Empero, si hubiera una prueba irrefutable y contundente de que el universo es eterno, Maimónides confiesa que renunciaría a la enseñanza de la escritura o procuraría interpretarla alegóricamente. La guía coincide extrañamente en la doctrina de la creación, con numerosos lugares de las obras de San Agustín, por ejemplo con las Confesiones 1, 9 y 24, sin que pueda asegurarse que siguiera las huellas del obispo de Hipona, pues que ambos pudieron beber en las mismas fuentes. Tratado 8. De los ángeles y de las inteligencias. Compónenlo los capítulos 4 al 7 de la parte segunda, 49 de la primera y algunos pasajes del Tratado de la Profecía y de otros. Expone la doctrina de los ángeles que leemos en otros filósofos antiguos y medievales, esforzándose por identificar las inteligencias de los aristotélicos con los ángeles de la escritura. La influencia de Dios se transmite al universo, no por contacto directo, sino por mediación de fuerzas naturales inteligentes. Capítulo 4, segunda parte. Los teólogos de la Edad Media solían inspirarse en la obra de Dionisio Areopagita sobre las jerarquías celestes. Tomás de Aquino trata la materia en la Suma, primera, Quaest. 48. La voluntad de los ángeles, o energías inteligentes de la naturaleza, ejecutan las leyes inmutables de Dios por una participación inmanente de la sabiduría eterna. Libero amaré en que esta corte basta a seguir la providencia eterna. Dante, Paraíso, Esxi, 75. Lo cual coincide con lo que había enseñado Maimónides en la parte segunda capítulo 7 de la guía. Maimónides enseña que los ángeles son seres puramente espirituales, sin forma ni cuerpo. Los profetas los describen con figuras humanas o animales, y provistos de alas. Pero debe entenderse que los ángeles, son incorpóreos, inteligencias sin materia, y que ha sido elegido el vuelo como símbolo para representar la vida angélica porque es el más perfecto y sublime modo de movimiento, como símbolo expresivo de su existencia. No como nota de su esencia verdadera. Parte primera, capítulo 49. Así también cuando el Dante dice en el Purgatorio, 10, 42. Non va corgete voi, che noi siam vermi. Nati a formar la angélica farfalla. Che vola allá justicia senza schermi. O cuando San Paulino en Natalis III anticipa la misma figura. Et tuus es nobis nido sinus. Hoc bene foti. Cresimus, in que aliam mutantes corpora forman. Terrena exuimur sorde, et subbeuntibus alis. Vertimur involucres divinos emine verbi. Se entiende que ni uno ni otro creen que vayan a salirles alas a los hombres, sino que estos se transformarán por la gracia y por el amor de Cristo en seres espirituales y perfectos. Tratado 9. De la profecía. Conságranse a estudiar el tema de la profecía los capítulos 31 al 48 de la segunda parte, principalmente. Es la espina dorsal de la guía de los descarriados, la divisoria de la vertiente que separa la revelación, doctrina de Dios para la humanidad, de la filosofía, conocimiento intelectual reservado a los sabios. Para guiar a la sociedad, se vale el creador de los profetas, cuya misión como mediadores o enviados es también una manera de acción angélica.
Dice Maimónides que, según los filósofos, todos los hombres poseen en potencia la facultad profética que consiste en un eminente don de percibir intuitivamente las verdades que a duras penas deduce la razón. Así lo enseñaba Plotino en diversos lugares de sus Eneadas. A juicio de Maimónides puede acaecer que una persona no llegue a ser realmente profeta, a pesar de poseer la facultad profética y de haber seguido la preparación adecuada. Hay que contar con la voluntad de Dios. Capítulo 32, segunda parte. Para Plotino, el don profético es una facultad humana latente. Para Maimónides es, además, un don divino. Precisa confesar que nadie ha tratado cuanto concierne a la profecía con tanta profundidad y conocimiento como los filósofos del Islam, cuyas huellas sigue Maimónides. El profeta constituye el más alto grado de perfección humana, merced al poderoso y equilibrado desarrollo de la facultad racional, del sentido moral y de la imaginación. Los poetas, artistas y caudillos suelen poseer una imaginación poderosa o una fuerte voluntad, al lado de una inteligencia pálida. Los sabios, enriquecen la facultad racional a costa de la imaginación creadora. Los santos, alcanzan la cima de la virtud y de la pureza, mas no siempre van adornados de imaginación y conocimiento. Todos manifiestan, pues, desequilibrados desenvolvimientos de la naturaleza humana. Cuando el hombre desarrolla en grado eminente la integridad de su ser, y es rico por la imaginación, sabio por la ciencia, y sano por el vigor físico y moral, entonces se producen las condiciones previas necesarias para que se manifieste el don profético. El ignorante, el enfermo y el safio no pueden ser profetas. No obstante, queda a merced de Dios otorgar la gracia de la profecía, la cual depende de sus inescrutables designios y del amparo providencial que otorga a la especie humana. El profeta necesita ser, por una parte, enérgico y valeroso. Por otra, intuitivo. Capítulo 38, segunda parte. Moisés fue el mayor de los profetas, en quien la facultad era permanente y como entrañada a su naturaleza. Al verdadero profeta se le identifica por la santidad de su vida. Es indudable que el sirio Labán era un hombre perverso e idólatra. Lo mismo digo de Abimelech, y sin embargo a ambos se les apareció un ángel en sueños. Y no por eso fueron profetas. Capítulo 41, segunda parte. La profecía adopta tres formas distribuidas en 12 clases o grados. La primera forma, compuesta de 2 grados, es más bien preprofecía, peldaños de ella los llama Maimónides, y podríamos titularlos: heroísmo, que es aliento generoso para emprender grandes cosas en servicio de la humanidad, e inspiración, que es una lucidez excepcional del espíritu para pensar, hablar o crear. Capítulo 45, segunda parte. Los otros 10 grados auténticamente proféticos se refieren a la recepción de mensajes del mundo invisible, mediante estados psíquicos supranormales. Acompaña al ejercicio de la facultad profética el adormecimiento de primera vida sensible y de la conciencia normal, lo cual se verifica de 2 maneras. En el sueño profético, que comprende 5 grados de profecía, y en la visión profética que abarca otros 5 que se corresponden con los anteriores. En la primera forma, la comunicación profética acaece ausentándose el hombre, por el sueño, de la conciencia normal. La segunda forma, que es más perfecta, tiene lugar en estado de conciencia despierta. Dios se valió del mayor de los profetas, de Moisés, para revelar entre prodigios y maravillas la ley moral de los mandamientos, gracias a la cual la mayoría de la especie humana, que no podría por indagación propia descubrir la verdad, camina segura por la senda de la perfección hacia los altísimos designios que le reserva la providencia. La misión de los demás profetas consiste en volver a los hombres al redil, amonestándolos y llamándolos cuando se descarrían por los vericuetos de la ignorancia, de la debilidad o del pecado. Tratado 10. De la visión de Ezequiel. Mucho vaciló Maimónides antes de escribir sobre el sentido oculto de la visión del carro celeste. La ley prohíbe revelar por escrito los misterios que solo de viva voz pueden ser comunicados a quienes lo merezcan. Intro. A la tercera parte. Empero, parécele ilícito a Maimónides llevarse consigo su conocimiento oculto a la tumba, de suerte que en uno y otro caso podrán censurarme por mi proceder.
En la encrucijada, opta por revelar, por volver a velar en otro lenguaje el Maase Merkaba. A primera vista parece que el esfuerzo del sabio cordobés se encamina a demostrar la coincidencia del carro divino con el sistema de las esferas de Aristóteles. Los 4 aioto querubines deben ser las inteligencias de las esferas celestiales, y los ofanino ruedas de la visión las esferas terrenales de los 4 elementos que se mueven y crean todas las cosas del mundo sublunar, por influjo de las primeras. Una meditación más sosegada nos incita a creer que debe ser otro la interpretación esotérica. La mera asimilación del Maase Merkaba al universo de los filósofos no justificaría los escrúpulos y temores que manifiesta Maimónides en la introducción. Las otras interpretaciones que se nos ocurren no son para este lugar, ni acaso estarían al alcance ni despertarían el interés de la mayoría de los lectores. Por estas razones hemos reducido el tratado a lo más simple, de modo que conserve algo de la belleza literaria y riqueza imaginativa del original sin fatigar excesivamente al lector con una hermenéutica alambicada e inaccesible. Tratado 40. De la Providencia. Es uno de los más bellos de la obra. Se extiende desde el capítulo 8 al 25 de la tercera parte y constituye una especie de introducción al estudio de la finalidad de la ley. Plantea Maimónides el problema de explicar la existencia del mal y del dolor en el mundo. La doctrina de Maimónides se fundamenta en 3 principios. A. Que Dios ha creado el universo y vela por el hombre. B. Que el hombre tiene poder para dominar sus pasiones y apetitos, que son la verdadera fuente de donde procede el mal. C. Que el mal es accidente posible únicamente en los seres morales, es decir, inteligentes y libres, y que no tiene existencia substantiva, siendo mera negación, del ser, cuando no fantasma de la fantasía. La misma doctrina había sido enseñada por San Agustín, en De Moribus Manichoeorum, 1, 3, 6 et sec. Recogiéndola y perpetuándola San Isidoro, según el cual el mal no fue creado, sino inventado por el demonio, y, por consiguiente, no es una cosa, porque ninguna cosa es hecha sin Dios, y Dios no hizo el mal. En términos muy parecidos a los de Plotino en su Tratado del Destino, expone Maimónides en el capítulo 27, tercera parte de la guía las 5 doctrinas posibles acerca de la providencia. Primero, la de Epicuro, según la cual el universo es hijo de la casualidad y el accidente. Segundo, la de Aristóteles, que admite la ordenación providencial de la parte superior y celeste de la creación, pero considera abandonado el mundo sublunar a la casualidad. Tercero, un fatalismo de los Acharya, que en cierto modo coincide con el mecanicismo de los materialistas modernos y con el panteísmo de Spinoza, que ve en todos los episodios el producto de una determinación universal. Cuarto, el liberalismo de los Mutasila que se afana por armonizar la voluntad libre del hombre con la omnisciencia providente de Dios. Y quinto, la doctrina revelada, según la cual el mundo es bueno en esencia, siendo el mal, en cuanto mera privación temporal del ser, operación de la justicia divina, para castigar los pecados y transgresiones de los hombres. La providencia solo reza con los seres inteligentes, y por lo tanto libres y responsables. El mal y el bien son conceptos morales. Del resto de la creación se puede decir que sea real o que no sea, y de nuestro conocimiento de ella que sea verdadero o falso, pero las nociones de justo e injusto solo son aplicables a las acciones humanas. Parte primera, capítulo 2. La escritura se plantea el problema en el libro de Job, admirablemente comentado por Maimónides. Job es el símbolo de la humanidad atormentada por el enigma de su dolor y de su destino. Sus más terribles maldiciones y rebeldías le son perdonadas porque al hombre no se le castiga por lo que pronuncia su dolor. Sus grandes padecimientos le llevaron a descubrir la acción de la providencia, ignorada antes porque pretendía que el designio del universo se plegara a sus apetitos y deseos. Los errores acerca de la providencia dimanan, o bien de que el hombre quiere convertirse en designio de la creación, o de que pretende juzgar el universo con su limitado conocimiento, es decir, del orgullo y de la ignorancia. El universo tiene sus propios fines, superiores a los que imagina el hombre, y el conocimiento divino que ordena la creación es de otra índole mucho más excelente que el conocimiento humano. Cuando nos hayamos percatado de estas verdades, sobrellevaremos fácilmente todo cuanto nos acaezca.
La desventura no suscitará dudas en nuestro corazón acerca de Dios, de si se cuida de nosotros o nos abandona. Antes bien, el infausto destino contribuirá a encender nuestro amor de Dios. Parte tercera, capítulo 23. Todo en el universo es bueno en esencia, y todas las acciones conspiran a despertar el conocimiento que lleva a Dios y a la felicidad. En estos capítulos de Maimónides encontró Leibniz los fundamentos de su finalismo optimista, del que se burló Voltaire con la donosura y ligereza propias de su gracioso y superficial ingenio. Sabido es que Leibniz extractó y comentó la versión latina de la Guía de los Descarriados de Buxtorf, Foucher de Careil, c.a. La Philosophie Juive, 1861. Tratado 22. De la razón y objeto de los preceptos de la ley. Si todo en el universo tiene un designio, si la providencia no se ha olvidado del mundo y del hombre, precisa que los preceptos de la ley obedezcan siempre a una razón justificada, aunque a veces no la alcancemos. Maimónides clasifica los preceptos en 14 categorías, y trata de indagar la razón de cada grupo de preceptos, todos los cuales se encaminan a promover la salud del cuerpo y del alma. La del cuerpo se alcanza mediante la ordenada vida social. Pues no es posible que el hombre aislado pueda alcanzar salud, bienestar y comodidad, lo cual solo es hacedero viviendo en sociedad. Parte tercera, capítulo 27. Promuévese la felicidad del alma gracias a las correctas opiniones y doctrinas que comunica la ley al pueblo, según la capacidad de cada uno. Todo el tratado es bellísimo y luminoso, tanto por lo que enseña sobre el sentido y alcance de los preceptos del Pentateuco, cuanto por las puras y elevadas doctrinas sociales y humanas que propugna Maimónides. Tratado 23. Del culto, conocimiento y adoración de Dios. Cuanto la guía enseña se resume en una hermosa parábola que figura en el capítulo Li de la tercera parte. La suprema felicidad del hombre consiste en conocer y servir a Dios. Avicebrón, siguiendo la escuela voluntarista de San Agustín y de los franciscanos, afirmaba que era preciso primero amar a Dios, para llegar después a conocerle. Maimónides, como Santo Tomás, pretende que el verdadero culto y adoración de Dios solo es posible cuando se han concebido previamente nociones correctas acerca de él. Parte tercera, capítulo 51. El amor que el hombre tiene a Dios es idéntico al conocimiento que de él alcanza. El conocimiento engendra el amor, y el amor el ansia de servirle, con dedicación suprema, llenando constantemente el corazón con el hambre de él, lo cual se realiza apartándose y recogiéndose. Por eso todo hombre piadoso debiera buscar el apartamiento y la reclusión. Hay hombres que cifran su perfección en la propiedad, otros en el vigor y salud corporal, otros en la buena conducta. Todas esas perfecciones dependen de cosas exteriores y ajenas al hombre. La verdadera perfección es el conocimiento, amor y servicio de Dios, bien que una vez alcanzado nada ni nadie puede arrebatarnos. Con todo esmero y cariño hemos seleccionado en el huerto de la Guía de los Descarriados las que nos han parecido más bellas y perfumadas flores. Harto se nos alcanza que hay algo de profanación y mucho de osadía en nuestra empresa, y bien hubiéramos preferido, en vez de ofrecer al lector este ramillete de rosas, haberlo llevado de la mano al jardín mismo donde se cultivan, para que eligiese las que fueran más de su agrado. La posibilidad estaba fuera de los alcances del deseo, y hemos tenido que conformarnos con resumir y quintaesenciar en nuestro alambique una obra que ya era toda quintaesencia. Lo hicimos con amor y esmero. Si bien es verdad que han podido evaporarse en el trasiego algunos sutiles aromas, tenemos la certidumbre de que hemos acertado a recoger lo más selecto y perdurable de este libro inmortal, sin tergiversar el pensamiento de su autor, sin cercenar nada de lo que pudiera considerarse esencial. Y también podría ser que lo que le hemos quitado en extensión y profundidad se lo hayamos añadido en gracia, claridad y ligereza. Fernando Valera. México, DF 2 de abril de 1945.